palabra a la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, señora secretaria. Le reitero la bienvenida, ya que muchos de mis compañeros senadores le han manifestado en sus intervenciones a esta, su casa y la casa de todos los mexicanos. Probablemente ya de estar un poco cansada. Quiero aprovechar este espacio otorgado al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y dado mi carácter de secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, para hacerle dos preguntas puntuales en torno al caso de los niños mexicanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos y respecto a los trabajadores migrantes mexicanos y sus familias. En octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe Situación de Derechos Humanos de Familias, Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados, refugiados y migrantes en los Estados Unidos de América. Este informe es revelador por cuanto hace a las omisiones del gobierno a cargo del presidente Peña Nieto, en especial en el caso de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone la dificultad que enfrenta este grupo al llegar a Estados Unidos, al no poder acceder a mecanismos de protección internacional, misma que deberían encontrar en el apoyo consular. Además, observó que se aplica incorrectamente la ley de Estados Unidos por parte de los agentes fronterizos. Me queda claro que el comportamiento de los agentes del país vecino del norte pues no están en las facultades de la Secretaría, de la cual usted es titular, pero el informe continúa precisando que las prácticas de devolución se hacen, abro comillas, en colaboración con las autoridades mexicanas en relación con el retorno de las nacionales mexicanos, cierro comillas. Por cifras de la propia Comisión Interamericana, sabemos que en esa frontera sur hay alrededor de 16,000 niños mexicanos detenidos. La pregunta, señora secretaria, ¿cuál es la instrucción que usted le ha dado a los consulados para actuar bajo un enfoque de derechos humanos en la debida atención de la niñez mexicana frente a la deportación, que por cierto en muchas ocasiones es contraria a la que dispone la propia ley estadounidense? ¿Las representaciones mexicanas en ese territorio están al tanto de la situación? Y si así es, ¿qué medidas consulares y de diplomacia se están tomando para resolver el problema de la detención de niñas, niños y adolescentes mexicanos? Ahora, por el otro lado, me gustaría aprovechar la ocasión para mencionar que en el inciso B de la fracción primera del artículo 73 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que firmó México en 1990 y ratificó en 1999, se ordena que los países parte presentan, abro comillas, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la presente convención, cierro comillas, la cual debe acontecer cada 5 años. El último informe data del año 2010. Cabe señalar que en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores aparecen ligas para acceder a los informes pasados, 2005-2010. Sin embargo, no funciona. Y en el mismo artículo mencionado de la Convención, en su fracción cuarta, dice a la letra: los estados partes darán una amplia difusión pública a sus informes en sus propios países, asunto que no está pasando en México. Entiendo que el comité de esta convención ya envió a México las preguntas del seguimiento sobre el informe 2015. ¿Ya existe el informe? De no ser así, ¿cuándo podemos consultarlo? Agradeceré mucho sus respuestas.
Muchas gracias, senadora Silvia Leticia Martínez. Tiene uso la palabra, señora canciller. Muchas gracias, senadora. Sin duda, la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados es una de las manifestaciones más dramáticas y más complejas del fenómeno migratorio al cual nos enfrentamos en nuestra región y, sin duda, nuestro país, compartiendo esta pues doble calidad de ser un país de no solo tránsito, en este caso destino, y también origen de migración, pues ha debido poner un especial énfasis en la construcción de políticas y protocolos que nos permitan enfrentar de mejor manera este reto. Aquí hemos ya compartido algunos de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto en la cumbre sobre refugiados en septiembre, pero también hemos buscado actualizar nuestro marco jurídico, por ejemplo, buscando arreglos específicos locales de repatriación entre nuestras autoridades y Estados Unidos, fijando procedimientos específicos para la repatriación de niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados, para buscar que esta repatriación sea pues más coordinada, en horas apropiadas, que se les tenga en centros especiales. Yo misma he visitado algunos en el estado de Nueva York, por ejemplo, es uno de los más grandes que tiene Estados Unidos, y donde he podido constatar la condición en la que están y el acompañamiento permanente de nuestro personal consular. También hemos suscrito un protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que desarrollamos en colaboración con UNICEF y con un grupo de consultores especialistas, y de la misma manera hemos actualizado y construido mecanismos de este tipo con los países del Triángulo Norte, por ejemplo, para asegurar que lo mismo que pedimos para nuestros niños que están en Estados Unidos, podamos nosotros cumplir y darle el mismo estándar de cuidado, de calidad y de protección a los niños migrantes de otros países que se encuentran en nuestro territorio. Hemos buscado que este sea un tema presente en nuestro diálogo bilateral con Estados Unidos, desde luego, como lo es en nuestro diálogo bilateral, pero también regional con los países de Centroamérica, y hemos buscado fortalecer alianzas estratégicas con organismos de la sociedad civil y con organismos internacionales que nos ayuden en esta difícil tarea y tan compleja de atender a esta población migrante que es vulnerable entre la vulnerable, como son los niños y niñas migrantes. Y en ese sentido, pues hemos buscado también fortalecer nuestras capacidades a través de talleres para nuestro personal, y también brindando talleres, incluso en muchos casos atención a nacionales de otros países que a través de nuestro personal consular también brindamos servicios y protección, no solo compartiendo nuestras mejores prácticas, sino, insisto, fortaleciendo las capacidades institucionales de los países del Triángulo Norte en Estados Unidos a través de nuestras propias representaciones. Sin duda, este es un tema que a todos nos preocupa mucho, porque es, insisto, una población extremadamente vulnerable. Por eso es central en nuestro diálogo con Estados Unidos, por eso nuestro personal consular tiene un mandato muy claro de atender de manera prioritaria los casos donde identificamos que hay menores mexicanos, de verificar que los centros en donde están resguardados sean centros para menores, y se les da una prioridad en la atención judicial de sus casos individuales para determinar de la manera más eficiente y más rápida cuál es la calidad, particular, legal, a la que se pueden acoger, ya sea para reunificación familiar en Estados Unidos o para una repatriación rápida, segura y ordenada. Tenemos en ese sentido también distintos memoranda de retorno asistido con distintos países, nosotros con Estados Unidos, pero también con los países de Triángulo Norte, insisto, para
para que el trato que damos a los migrantes de otros países, particularmente los menores, sea igual al que exigimos para nuestros migrantes, niños y niñas y adolescentes en Estados Unidos. Respecto al tema de los derechos laborales, senadora, decirle que estamos totalmente comprometidos en este gobierno y en esta Cancillería con la defensa de los derechos de nuestros nacionales, no importando cuál sea su estatus migratorio. Tan solo este año, en agosto de este año, la Red Consular de México en Estados Unidos llevó a cabo la 8ª Semana de Derechos Laborales. Esta iniciativa busca informar a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos sobre sus derechos, sobre las instancias a las que pueden acudir para reivindicar o hacer valer, hacer cumplir sus derechos, donde además se aprovecha para reivindicar la aportación y la importancia de nuestros migrantes en la fuerza laboral y en la economía de Estados Unidos. Y para hacer un comparativo, hace 8 años que hizo la Cancillería la primera semana de derechos laborales en Estados Unidos, en el año 2009, participaron 15 consulados, se realizaron 169 eventos y se atendió a 18,000 personas. Este año hemos progresivamente ido ampliando el alcance y la participación de esta semana, y este año, en 2016, participaron los 50 consulados, se realizaron casi 1,000 eventos informativos y se atendió a casi 60,000 personas. Informar, acompañar y proveer acceso a las instancias de protección de los derechos laborales, y decir que también en este esfuerzo hemos construido una muy buena relación con las distintas dependencias de Estados Unidos que tienen responsabilidad en el tema. Nos acompaña el Departamento del Trabajo, por ejemplo, la Junta Nacional de Derechos Laborales, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y distintas organizaciones también de la sociedad civil que están involucradas en el respeto de los derechos laborales de los migrantes en Estados Unidos. Y además no sobra compartir con esta soberanía que invitamos también a representantes de otros países para que nuestras instalaciones puedan ser parte de este esfuerzo de información, de acompañamiento y de facilitación de acceso a la justicia. Este año, por ejemplo, tuvimos representantes de Argentina, de Belice, de Bolivia, de Chile, de Costa Rica, de Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, Paraguay, entre otros países, reflejando este compromiso que tenemos de sumar capacidades y proveer fortaleza a nuestros países hermanos para hacer frente a los retos que compartimos. Tenemos otras iniciativas en materia de protección de derechos laborales, particularmente de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Estamos construyendo nuevos pilotos con el gobierno de Estados Unidos para tener mayor seguridad y control para las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores migrantes agrícolas, migrantes en Estados Unidos, y vamos a seguir insistiendo en este tema, por supuesto con la actual administración en los 3 meses o 4 que les quedan en el gobierno, pero con el nuevo gobierno como un tema central en nuestra agenda bilateral, la protección y reivindicación de los derechos laborales de nuestros migrantes en Estados Unidos. Muchas gracias, senadora. Gracias, canciller. Senadora. Muchas gracias por su información, pero quisiera nomás reiterarle los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que me referí con antelación fueron reportados en 2015. Sin embargo, tenemos un fuerte problema para saber con certeza cuál es la situación de las niñas y niños mexicanos migrantes. No sabemos cuánto han sido repatriados, acogidos o detenidos. Ante la opacidad del gobierno federal no tenemos cifras precisas, porque aunque el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, RENAPO, está trabajando en un censo que informe la situación migratoria, el gobierno ha dejado de esta labor como no prioritaria ya desde 2011. La Fundación Appleseed ya recomendaba que se hiciera un sistema de información compartida, porque los datos están separados y sin coordinación entre el DIF, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto genera una gran cantidad de lagunas que violan el principio del interés superior de la niñez. A
la Secretaría a su cargo le correspondía tener un registro completamente claro de todos los mexicanos fuera de México y del cual es su situación migratoria. La información es la herramienta más valiosa para decidir adecuadamente las políticas que deben implementarse en materia de derechos humanos en este sentido. De lo contrario, estamos desamparando a las niñas, niños y adolescentes y mexicanos en general en el plano internacional. Cada vez que se dificulta el acceso a la información o cualquier marco normativo, solo se logra la redundancia en el trabajo o incluso peor, irresponsabilidad. Y cada vez que observamos recomendaciones de organismos internacionales o cifras escandalosas sobre infantes detenidos en el extranjero, sabemos que algo está mal. No es necesario que sean 16,000 la deportación de un solo niño. Es suficiente para repensar si el trabajo de los consulados y su perspectiva de derechos humanos es correcto. Que tenga buena tarde, secretaria. Gracias. Gracias, senadora Silvia Leticia Martínez Elizón.